buenas. Antes de empezar con la exposición, me gustaría dar las gracias a Industrial Talks, no solo por tenernos hoy aquí, darnos la oportunidad de hablar de lo que sabemos, sino por la importante labor de divulgación que hacen en el ámbito de la cultura industrial. Soy Oliver Martínez, director general de Genova Digital, y hoy estamos aquí para hablar sobre el valor del dato y cómo éste nos puede ayudar a mejorar la toma de decisiones en las empresas. Me gustaría comenzar hablando de lo que es el dato para Genova Digital. El dato no lo entendemos como un valor puntual de algo, sino lo entendemos como un ciclo, lo entendemos como un, como un proceso donde tenemos que iniciar con una serie de preguntas que son claves para después evolucionar en el campo del valor de extracción de valor del dato. Estas preguntas, en cierta manera, recogen el entendimiento del negocio preguntando por qué y para qué necesito el dato en mi toma de decisiones. Y esto es fundamental porque aunque podamos entender el para qué, por ejemplo, pues necesito explotar el dato para mejorar mi cuenta de resultados, hay un porqué, y el porqué es clave. No es lo mismo tener que mejorar la producción que retener más clientes o incrementar ventas. En todo este proceso aparecen diferentes puntos que, dependiendo del punto en el que esté el ciclo y la madurez que la empresa tenga, hay que atacar el dato con unas tecnologías u otras. Genova Digital somos especialistas en sacar valor del dato en cualquiera de estos puntos del ciclo y fundamentalmente podemos hablar de tres fuentes de valor. Uno, la integración de sistemas, es decir, una vez que tenemos claro para qué y por qué vamos a utilizar el dato, lo que hacemos es averiguar dónde está esa información, dónde está ese dato y extraerlo, y eso implica comunicar máquinas con sistemas, software entre sí, bases de datos. Y una vez que eso ya está, que el dato ya lo tenemos que pasar a manipular el dato desde un punto de vista matemático, donde el foco es generar herramientas que nos permitan mejorar la toma de decisiones. Este enfoque de toma de decisiones es otro de los mayores valores que podemos dar nosotros como compañía especializada en el dato. Y por último, la toma de decisiones se basa en base a información que extraemos de los datos, base de conocimiento. Y es importante asegurar la integración entre humanos y sistemas para, de esta manera, el humano pueda, a través de tablas, de gráficos o de inmersión, si hablamos de realidad virtual o aumentada, poder tomar las decisiones en función del valor que realmente se ha extraído del dato. Me gustaría ahora contextualizar un poco cómo se usa el dato en las empresas. La realidad es que a día de hoy las empresas somos conscientes de que el dato hay que utilizarlo. Hemos escuchado por activa o por pasiva que el dato es el principal activo que las empresas tienen hoy en día, y muestra de ello es que alrededor de 300.000 millones de euros es lo que se invierte a nivel mundial en procesos de digitalización o de transformación digital. En el caso de España, casi 2/3 partes de nuestras compañías entienden que el dato es estratégico, entienden que el dato debe de estar muy cerca de la estrategia empresarial, y casi la mitad de las empresas españolas han empezado a introducir herramientas de análisis e inteligencia artificial en sus procesos. De manera cuantitativa, hay estudios que avalan que el 75% de las empresas que usan el dato dentro de su estrategia han mejorado la toma de decisiones, y eso ha repercutido en mejoras operativas y comerciales. Pero la realidad es otra. La realidad es que en test de maduración de transformación digital en las compañías de España, casi el 50% de las empresas no tienen el nivel de madurez suficiente para abordar el uso del dato en su estrategia empresarial. Alrededor del 64%, 68% de los datos que se recogen no son explotados. Nos estamos convirtiendo en auténticos diógenes del dato solamente porque nos han dicho que el dato es fundamental para las compañías. Y en parte esto es debido a que se recogen datos que después no son útiles.
Son datos que no son de calidad y son datos que no pueden ser usados. Desde Genova lo que hacemos es apoyar a nuestros clientes en entender el por qué es relevante coger un dato de calidad, qué dato es el que hay que recoger y su debida explotación. En la toma de decisiones hemos evolucionado a la misma vez que han evolucionado las tecnologías que nos acompañan. Nos gustan ver diferentes eras y cómo esas eras, dentro de las tecnologías que estaban presentes en ese momento, han condicionado la forma de tomar decisiones en las compañías. Hay una era predigital, donde no existe un elemento que permita extraer y computar el dato, y en ese caso el dato se tomaba de manera manual, con lo cual era poco el dato que se cogía y además no se explotaba, porque además era poca cantidad y en muchas ocasiones era poco fidedigno. Cuando entra la era digital empezamos a integrar ordenadores y sensores dentro de nuestros procesos y ya se nos permite digitalizar el proceso de extracción del dato, automatizarlo, lo cual aporta un valor importante, y es que esa automatización reduce mucho el error humano y por tanto nos permite empezar a explotar el dato de una manera más automática. La era de Internet, la era de las comunicaciones, por supuesto, es un hito muy relevante, dado que el poder comunicar diferentes puntos, diferentes empresas en diferentes puntos del mundo e incluso obtener datos de fuentes externas a nuestras corporaciones nos permite crear modelos de toma de decisiones mucho más ricos. Después de esto llega la era del Big Data, donde realmente el dato sí se posiciona en el centro y aparecen una gran cantidad de metodologías, de herramientas y de tecnologías cuyo foco es la explotación del dato. Realmente ahora mismo estamos a caballo entre esta era y la siguiente, la era predictiva. La diferencia entre uno y otro es que, si bien el dato en ambos está dentro del punto de mira de la estrategia empresarial, hasta la era del Big Data nos preocupábamos más por analizar lo que había sucedido antes, y en la nueva etapa, en la era predictiva, los gemelos digitales son muy traccionadores de esta idea, vamos buscando la predicción, vamos buscando utilizar el dato para predecir lo que puede pasar en el futuro. No solo explicamos el pasado, sino también el futuro. Es importante entender que aunque estas eras han sido una evolución a lo largo del tiempo, la realidad es que hoy en día ciertas industrias, ciertas empresas, incluso ciertos procesos dentro de las propias empresas pueden estar coexistiendo en diferentes eras, y es muy importante ese papel de integración que hablábamos al principio. Voy a pasar ahora a hablar de los beneficios y también de los desafíos que tiene la estrategia basada en el dato. Nosotros, la experiencia que tenemos es que los beneficios, al final, de manera cualitativa, son muchos, pero en términos generales podemos aglutinarlos todos en 5, ¿vale? Una mejora de decisiones, lo cual es obvio. Si nosotros tenemos datos y esos datos recogen no solo la información de los procesos que estamos monitorizando, sino también las condiciones de contorno en los que estos se desarrollan, podremos comprender mejor lo que está sucediendo y, por tanto, podremos tomar mejores decisiones. Estas decisiones y estos datos nos permiten modelar la operativa del negocio, la operativa de los procesos y, por tanto, ser más eficientes en su desarrollo. Además, estos modelos nos permiten simular escenarios que no son reales y nos permiten probar cosas en un ámbito software que con menos tiempo y con menos coste nos permiten tomar soluciones en base a ideas que simplemente simulamos. Por tanto, tenemos una gran capacidad de innovación. Estos 3 puntos apuntan hacia algo que es, claro, una ventaja competitiva. Las empresas que son capaces de tomar mejores decisiones y ser más eficientes son más competitivos en el mercado. Es más, si realmente utilizamos el dato como un elemento estratégico dentro de nuestras compañías, no solamente utilizaremos el dato propio, sino también cogeremos datos de fuentes externas, con lo cual podremos determinar tendencias, podremos analizar cómo está evolucionando el mercado y alinearlo con lo que realmente sucede dentro de nuestra corporación, de tal manera que volveremos a ser más competitivos. Y podemos hacer una mayor personalización. El conjunto de datos que tenemos podemos enfocarlo a un cliente determinado o a un segmento de cliente determinado y, por tanto, ofrecer mejores soluciones para ese tipo de cliente.
Esto, que es algo cualitativo, cada vez intentamos bajarlo más al plano cuantitativo, y empresas como Google recientemente han realizado encuestas a clientes, en este caso a sus clientes de Google Cloud, para evaluar de alguna manera cuánto mejor son ciertos procesos gracias a la digitalización o al uso del dato en los mismos. Y lo han comparado con esa misma encuesta a empresas que realmente no están metidos dentro de este tipo de estrategias. La realidad es que alrededor del 40-30% de los procesos son más eficientes, se consigue unas ventas, incremento de ventas superiores alrededor del 27%, se consigue fidelizar más clientes y también más recursos, en torno al 65-70% de los clientes y de los recursos se consiguen retener, y incluso se ha demostrado que el share, mediante esa competitividad que es mayor, puede llegar a incrementarse en un 43%. La realidad es que esto no es gratis, y la implementación de una metodología basada en la estrategia basada en el dato, pues tiene unos costes. Tiene unos costes porque requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere recursos, y eso al final pues es dinero. De todos los desafíos que hay 5 que para mí y para nuestra organización es fundamental, y quizá el más importante es la cultura organizacional. Todo proceso de transformación digital al final no deja de ser un proceso, y los procesos, y los cambios en los procesos implican cambios. Implican cambios y la gente, los recursos, somos reticentes a admitir esos cambios o a abrazarlos. Con lo cual, es muy importante que desde la organización, desde arriba, se empuje de manera muy clara que queremos coger esta cultura y que el dato es un elemento fundamental, dando pequeños pasos y ganando batalla a batalla el papel que realmente el dato tiene que coger en nuestras corporaciones. Como dijimos al principio, la calidad del dato es otro de los grandes desafíos. Es importante que el dato sea válido y que el dato sea de calidad y sea el que necesitamos. Es muy importante la seguridad y la gobernanza. Si estamos diciendo que el dato es el principal activo de nuestras organizaciones, tendremos que asegurar su integridad y también su seguridad. Y es importante tener en cuenta la capacidad analítica de nuestro equipo. Si el equipo tiene unas capacidades mayores o menores en el análisis de datos, tendremos que darle herramientas diferentes para que puedan llevar a cabo su analítica. Y como elemento final, y para mí uno de los más importantes, es la automatización. Es importante que el proceso de adquisición del dato se automatice. El ser humano es impreciso por naturaleza, y detectar un error en una toma de un dato puede poner pues en cuestión que el resto de datos sean válidos. Con lo cual, cuanto más automatizado esté este proceso, mejor. Finalmente, quiero marcar unas pautas de cómo desde Genova Digital marcamos estas soluciones. Las soluciones basadas en dato son soluciones integrales. Entendemos, como hemos visto, que el dato es un proceso y, por tanto, las soluciones también las segmentamos con tal propósito. Podemos dividir las soluciones en 5 capas: una capa de extracción de datos, otra de modelado del dato, la capa lógica, la capa de aplicación y la capa de usuario. En cada una de ellas hacemos algo que va incrementando el valor del dato. En la primera, lo que hacemos es aglutinar datos de diferentes fuentes, ya sea por IoT, documentos ofimáticos, base de datos y otras fuentes, etc. En la segunda, ordenamos toda esta información y la relacionamos. En la tercera, creamos la capa lógica, quizás la que aporta toda la inteligencia y el mayor valor a todo este proceso, a través del modelado de procesos, modelados de optimización, modelados predictivos, modelos prescriptivos y modelos de clasificación, que alimentan a la capa de aplicación, es decir, qué funcionalidades vamos a dar en la solución que el cliente nos está demandando. Y finalmente, hay que darle una interfaz al usuario para que se comunique con estas herramientas. La interfaz puede ser tan simple como un dashboard en Excel, hasta un entorno virtual donde hagamos una realidad inmersiva, pasando por procesamiento de lenguaje natural o cualquiera de las tecnologías que actualmente están en boga. Para finalizar, simplemente un caso de éxito. Actualmente estamos trabajando y donde podemos ver que se recogen pues todas las capas que anteriormente he mencionado. Este caso concreto es un cliente que tiene una embotelladora y él reconoce que puede incrementar su volumen de ventas y tiene un problema. ¿Cómo cambia su proceso
para, de la manera más eficiente, aumentar el volumen de forma óptima. Bueno, hemos creado un modelo donde se parametrizan los principales elementos de la planta embotelladora, de tal manera que él pueda jugar con ciertos parámetros que son básicos en el proceso de embotellado. Hemos conectado máquinas con el sistema de tal manera que podamos monitorizar qué es lo que está sucediendo a nivel de consumo energético y a nivel de degradación de la máquina, y hemos generado un modelo optimizador que tiene en cuenta no solo la cantidad de botellas que tiene que sacar, sino cómo afecta este número de botellas a los costes energéticos de mantenimiento y a las probabilidades de errores en el embotellado. Con todo esto, él puede gestionar, puede crear escenarios para ver cuál es la mejor topología de las máquinas que tiene en planta, o incluso decidir si tiene que añadir alguna. El resultado de esto es una inteligencia artificial que, con toda esta información, le indica los principales cuellos de botellas que existen en el proceso y le prescribe cómo debería de mejorar tanto el número de máquinas como las horas de funcionamiento para que su crecimiento en producción sea óptimo. Y con todo esto, volver a agradecer una vez más a Industrial Talks esta oportunidad y muchas gracias a todos.